¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, los viernes a las 22 y la repetición de los domingos a las 15:30. En una semana en la cual nuestras emisiones, en las dos ocasiones que le hemos mencionado, deben tener una característica muy particular, muy especial, porque se emiten el primero, o sea, la del viernes en el comienzo de la veda electoral y la del domingo en pleno día de elecciones legislativas nacionales en todo el país y por supuesto también aquí en la provincia del Chaco, y en la cual el canal Somos Resistencia estará obviamente cubriendo todas aquellas instancias que hagan el escrutinio a partir de las 18. Un escrutinio que en esta ocasión, por lo menos eso se espera, sea mucho más ágil, mucho más rápido y ya antes que en ocasiones anteriores se pueda tener la tendencia primero y conocer aquel partido que ha conseguido la mayor cantidad de votos y por ende la aceptación de la mayoría en la provincia del Chaco. Son dos programas en los cuales no tenemos que hacer ningún tipo de mención político partidaria para que no sea entendida como algún tipo de alusión a favor o en contra de algunas de las fuerzas políticas que participan de esta contienda. Una contienda que encuentra a la República Argentina en una situación social, económica, política, bastante compleja. Podrían denominarse de años de rabia aquellos que estamos viviendo ya desde hace por lo menos 12 o 15 años en la República Argentina, con la alternativa de que aquellos que en algún momento estuvieron situados en un lugar de la vereda hoy estén en una posición diferente. Y también creemos son años de rabia en los cuales los que tienen menor rating social, podríamos decir, son aquellos que hacen algún tipo de llamado a la moderación, algún tipo de convocatoria a la prudencia, alejándose de todo tipo de hechos que puedan manifestarse como generadores de más violencia en nuestro país, entendiéndose la violencia no solo como aquella explícita, sino también aquella que forma parte de lo que se denomina una violencia simbólica, o bien con un mensaje, con un discurso en el cual priman las palabras de acercamiento, de amor y de bondad hacia el otro, están escondiendo tal vez algún síntoma más agresivo del que pueda parecer. ¿Y por qué decimos esto? Porque en esta semana, en la anterior, la que hemos transcurrido, la provincia del Chaco y más específicamente la ciudad de Resistencia fue el ojo en el cual mucha gente se vio y a través del cual vio a nuestra provincia con el desarrollo del Encuentro Nacional de Mujeres 2017. Un hecho que, como para no salirse del cauce, entre comillas, natural, el que aparentemente tienen las situaciones políticas, sociales y culturales de nuestro país, también dividió aguas en la ciudad de Resistencia y con la mirada de aquellos que únicamente ven los aspectos positivos del encuentro, que los tuvo, como en aquellos otros que únicamente lo hacen con los aspectos malos, negativos, oscuros, violentos, que también los tuvo. Es como si existiese la incapacidad de tener una visión global, una visión más completa, una visión en la que se integre inclusive aquello que no nos gusta, en la que se incluya el pensamiento del otro sector, pero no como un ejercicio de yo acepto incluso aquello que no me gusta, como un aspecto simplemente de te tolero, pero no te acepto. En este tiempo, en estos años de rabia, como dijimos en el comienzo, en el que al parecer todavía
no tenemos como sociedad la capacidad de salir es que todo se ve como una alternativa binaria, o se es uno, o se es cero, o se es blanco, o se es negro. Y decíamos que el llamado a la prudencia, a la concordia, al bienestar, sin entrar en el pensamiento casi utópico de que la no existencia de inconvenientes y o de problemas es el mejor estado en el que como sociedad podemos estar, también tenemos que decir que desde aquellos sectores que defienden una u otra posición, debería exigírsele que hagan algún tipo de introspección, como para decir, nuestro sector, aquel en el que estoy inserto y defiendo a ultranza, tienen estos elementos negativos que nosotros mismos deberemos trabajar como para, tal vez no desterrarlos, porque sería muy difícil hacerlo en forma completa, pero sí para morigerarlos. Y esto tal vez pueda hacerse con aquellos que, defendiendo todo lo bueno que se hizo sin ver los aspectos negativos que tuvo el Encuentro Nacional de Mujeres y reconociendo la gran convocatoria que tuvo en la ciudad de Resistencia, denuncien no a la violencia en forma genérica. Nosotros repudiamos todo tipo de violencia, se suele escuchar. Nosotros repudiamos aquellos actos vandálicos que pudieran cometerse, sino denunciar a los violentos, denunciar a los vandálicos, indicando explícitamente que de continuar con ese tipo de hechos o de manifestaciones, para nada están colaborando con todo lo bueno, todo lo benéfico para el grupo, para el colectivo que integran, sino también para la sociedad que pueden hacerlo en este tipo de encuentros. Si de uno y otro sector se dice, mire, defendemos nuestras posiciones, pero no al violento, y usted está cometiendo actos violentos y por lo tanto lo sacamos, no queremos esa violencia y mucho menos queremos a los violentos, tal vez puedan ganarse algún tipo de aceptación y o de lugar o de consideración de parte de aquellos que están en una vereda de pensamiento opuesta. Pensamientos que por otra parte, y usted los habrá escuchado en todo el desarrollo del Encuentro Nacional de Mujeres, atrasan bastante, atrasan más de 100 años en la República Argentina, porque por ejemplo se habla y se pide viva la anarquía, un pensamiento político que trajeron los primeros inmigrantes en el final del siglo XIX y principios del siglo XX en la Argentina y que produjo también derramamiento de sangre en nuestro país. Pero es un pensamiento políticamente arcaico, políticamente viejo. Además también cuando vemos o veíamos esas imágenes de una fogata frente a una iglesia, en este caso la Catedral de la Ciudad de Resistencia, nos hace acordar a aquellas que nos llevan a los pensamientos más retrógrados de manifestaciones religiosas y ideológicas que trajeron sangre a nuestro país y también en diferentes partes del mundo. Así que el llamado a la concordia, el llamado a la paz, el llamado a la confianza en el otro, debe ser no como unas frases hechas, sino como el deseo concreto de cada uno de nosotros de poder seguir viviendo en una sociedad que no será absolutamente pacífica nunca, pero que por lo menos tenga individuos, sujetos, ciudadanos que denunciemos específicamente a aquellos que la promueven, aun cuando pertenezcan al sector al que adherimos. Eso es lo que queríamos comentar de este Encuentro Nacional de Mujeres que finalizó en la provincia del Chaco y más específicamente en nuestra capital.
El contenido de nuestro programa de hoy será con el doctor Raúl Horacio Lucero, con quien hablaremos sobre agrotóxicos en la República Argentina y sus nefastas consecuencias en la población, por el mal uso que en la mayoría de los casos tiene. Antes de la charla con el doctor Lucero, le proponemos recordar la semana que hemos transcurrido en las siguientes imágenes. El doctor Raúl Horacio Lucero es de la Universidad Nacional del Nordeste, investigador del CONICET y con un amplio currículum. Nunca estuvo con nosotros, es la primera vez y por supuesto el agradecimiento de acompañarnos en nuestro espacio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, estoy muy agradecido que me hayan invitado. Es, dije bien, ¿no? Investigador del CONICET. En realidad no soy investigador del CONICET, estoy colaborando con el investigador del CONICET, pero soy investigador por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de acá de la Universidad del Nordeste. Un departamento que, de acuerdo con lo que uno puede enterarse y ver, está funcionando bien y tiene un prestigio bien ganado, no solamente en la zona, sino también en el país, ¿no? Sí, fundamentalmente el instituto donde yo trabajo, que es el Instituto de Medicina Regional, tiene un staff de investigadores que tienen muy buena producción científica y que son referentes en enfermedades infecciosas principalmente, pero también estamos trabajando en la parte de medio ambiente con estos temas de agroquímicos hace un tiempo ya, y bueno, por eso es que nos consultan bastante seguido de otras partes. Nuestro interés está dado o estuvo dado en su comienzo por la información, la noticia de hace 2-3 semanas aproximadamente, tal vez un poquito más, de una nena en Burucuyá, en Corrientes, quien falleció presuntamente por haber consumido una mandarina de un campo que también presumiblemente estaba envenenada, ¿no? ¿Fue así, doctor? ¿Qué se supo más de ese tema? Sí, la información que yo tengo, que no es la información oficial, en la información oficial lo único que se sabe hasta el momento es que luego de la autopsia que le hicieron a la nena, encontraron un carbamato que se llama furadán, que es un plaguicida sumamente tóxico, uno de los más tóxicos que hay, y que está prohibido para la comercialización en Argentina. Con lo cual es muy preocupante porque se encuentra eso en el cuerpo de la persona que fallece por una intoxicación aguda que lo lleva a la muerte. Entonces le hacen el estudio de autopsia y se observa de que existe ese plaguicida que está prohibido, entonces allí empiezan un montón de cuestionamientos, ¿no? En principio, lo que yo sé hasta el momento es que no pudieron hablar con el dueño del campo y que los empleados relataron de que lo que se encontró fueron eran mandarinas que habían sido inyectadas con este producto justamente para tener una especie de cebo para las palomas, no para las palomas, para un tipo especial de aves que son como una plaga para estas plantaciones y que cuando consumen este tipo de plaguicidas, que está puesto a propósito en las mandarinas que están en el piso, eso es lo que relataban ellos, se mueren las aves, pero lo que pasa es que es una práctica sumamente peligrosa, con un producto que está prohibido
y que puede ocurrir este tipo de cosas, pueden ser consumidas por algún humano que tiene la misma suerte que las aves que querían eliminar, ¿no? Ahora, doctor, para nosotros quienes no estamos en el tema, que no conocemos específicamente, sino que nos enteramos por lo que se publica, se dice, y muchas veces no sabemos si lo que se dice es acertado o tiene un grado de veracidad. Hay plaguicidas que están autorizados a ser utilizados. Sí, por supuesto. Ajá. Y hay otros que no. Hay otros que están prohibidos y hay otros que están restringidos, o sea, Ajá. están los que se pueden usar porque teóricamente tienen banda verde, que presuntamente los que tienen banda verde son los menos tóxicos. Banda verde es el nombre que se le da. Se les da como una clasificación. Una clasificación. Ajá. Como un etiquetado. Sí. Que aparece en la formulación y aparece en los paquetes de comercialización, en los productos, digamos. Sí. Para que sean rápidamente identificados. La cuestión es quién hace y cómo se hacen esos controles para decir este es bueno, este es malo o este es medianamente tóxico. ¿Y en Argentina hay un organismo de control, de regulación? Sí, claro. En Argentina, digamos, están todos los entes de regulación, partiendo, por ejemplo, por el SENASA, que son los entes que van a regular los productos de sanidad, vegetal y animal, y son los que van a decir si esos productos son, si están permitidos o están restringidos o si están prohibidos. El tema es de que así todo, existiendo esa restricción, hay productos que nosotros sabemos que se comercializan y inclusive se comercializan quizás no por las vías hay un mercado negro. Hay un mercado negro de plaguicidas, se venden, por ejemplo, en Paraguay, que los pueden conseguir a los que están prohibidos en Argentina y los mismos se aplican. Se sabe que se aplican porque uno después le hace, digamos, los análisis toxicológicos a algunos productos, como lo que está haciendo Damián Marino en la Universidad Nacional de La Plata, que está encontrando plaguicidas que fueron prohibidos ya hace algunos años en vegetales, en cítricos, inclusive hasta en algodón. Eso ha sido un motivo de preocupación. Él, haciendo un estudio en el cual tenía que evaluar un producto que no esté contaminado, fue y compró el algodón de las gasas, o mejor dicho, compró gasa y compró algodón estéril en la farmacia para tener nosotros le llamamos un producto control, o un producto testigo, que no tiene que tener nada. Él lo usaba como un control negativo, digamos, así lo llamamos nosotros. Y resulta que en el control, que no tendría que haber nada, él encontró glifosato, que es un herbicida que se utiliza mayormente con los productos transgénicos. O sea, que ni hablar de los que están prohibidos, y más de los restringidos, ¿no? Pero de los permitidos, eso no garantiza que no sean mal utilizados también. Bueno, esa es otra cuestión. Es otra historia, pero que también forma parte de la misma problemática, ¿no? Y sí, y esa es una parte de la problemática muy importante, porque eso ya queda, digamos, por el buen criterio y las buenas prácticas que puede tener el productor. Claro. Lo que pasa es que hay muchas cosas acá asociadas. Una es el desconocimiento muchas veces de los mismos productores que no conocen absolutamente el producto que van a poner, y por otro lado que si a uno le están diciendo que ese producto es de banda verde, que se puede aplicar sin restricciones, y por otro lado sale, como salió la Organización Mundial de la Salud, a decir de que era un producto probablemente cancerígeno en humanos. Entonces, hasta que se hacen todas las reevaluaciones de ese producto y se le cambia el etiquetado, que pase de banda verde a una banda roja, por ejemplo, si es cancerígeno, pasan muchísimos años. Y se sigue utilizando. Se sigue utilizando, pasan muchos años, y toda la población que estuvo expuesta en ese tiempo, van a pasar estas cosas, van a empezar a aparecer algunas patologías, como en algunos pueblos donde están denunciando el aumento alarmante de enfermedades neoplásicas, de cáncer, en poblaciones enteras, como por ejemplo Basavilbaso,
o en poblaciones del área productiva de Santa Fe, donde están apareciendo a través de relevamientos que está haciendo la Universidad Nacional del Litoral, y están haciendo campamentos sanitarios, se llaman, donde ellos se sitúan en ese lugar y durante 3 o 4 días hacen relevamientos epidemiológicos a los pobladores de allí. Y están viendo que en cada familia hay 1 o 2 enfermos de cáncer. Eso no es normal. Claro. ¿Hay industria argentina de agrotóxicos, de plaguicidas, o son todas de empresas extranjeras? No, de extranjeros con radicación acá. Sí, de las dos cosas. Ajá, de las dos. Sí. ¿Y hace cuánto se comenzó a utilizar masivamente los agrotóxicos en la Argentina, o por lo menos en nuestra zona? En realidad, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, Ajá. Las mismas empresas que producían armas químicas y que te las usaban, por ejemplo, en la guerra de Vietnam se usaban los herbicidas cuando había que combatir los campos en los cuales estaban escondidos los vietnamitas. Los norteamericanos aplicaban herbicidas desde los aviones para que en este caso eran defoliantes. Lo que hacían era liberarse de las hojas de los árboles y poder ver desde los aviones dónde estaban escondidos el enemigo. Cuando terminó la guerra, estos soldados volvieron a Estados Unidos y empezaron a advertir de que ellos mismos o en su descendencia empezaron a tener malformaciones congénitas. Entonces le hicieron juicio a las empresas, y eso figura, cualquiera lo puede ver en la web, existen los juicios a Monsanto, por medio de los cuales ellos decían: nosotros no sabíamos de la toxicidad de estos productos que nos hicieron usar, y ahora resulta que tenemos alteraciones de malformaciones en descendencias primera o segunda generación después de que murieron ellos, ¿no es cierto? Y esos juicios existieron, ganaron muchos juicios de esos, pero lo que ganaron fue dinero, no ganaron calidad de salud y perdieron la vida de un montón de gente. Monsanto es la empresa, la palabra que aparece como el paradigma del envenenador mundial. ¿Es tanto así? ¿Cuánto hay de falsedad en eso? ¿Cuánto de intereses, doctor? No es la única empresa. No es la única. No es la única, y debe ser la que más se nombra por volumen de ventas. Ajá. Pero existen un montón de transnacionales, de multinacionales, que producen este tipo de productos y que tienen igual o más toxicidad de las que vende Monsanto. El problema es un problema mundial por el hecho de que se están reevaluando un montón de productos, porque la evaluación de la toxicidad de un producto químico de este tipo se hace en función de un parámetro que se llama dosis letal 50. La dosis letal 50 se hace un experimento en un laboratorio, y de la población de ratones que se exponen, la dosis letal 50 es la que mata a la mitad de los ratones. Por eso se llama dosis letal 50. Lo que pasa es que ahí no se contempla lo que es la contaminación a pequeñas dosis en forma crónica, que es lo que está teniendo la población argentina. Porque la falta de regulación y la falta de controles, que generalmente son las que más problemas trae aquí en la Argentina, hace de que haya poblaciones enteras, y de hecho ha pasado con escuelas rurales, como apareció en un informe en C5N hace 2 del domingo, apareció un muy buen informe de todas las escuelas rurales que han denunciado la intoxicación de los chicos cuando salen al recreo, porque están aplicando productos sumamente tóxicos al lado de las escuelas. ¿Y eso se da en varias regiones del país, en alguna determinada, con algún tipo de plantación específica o en forma genérica? En general está muy vinculado a los productos transgénicos. Los productos transgénicos son productos que se usan en la actividad agrícola, que están relacionados a semillas que han sido modificadas genéticamente. Las semillas que han sido modificadas genéticamente en los laboratorios son justamente porque le incorporan un gen que lo hace resistente a un herbicida. Ese herbicida es el Roundup o glifosato. El producto comercial se llama Roundup. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno aplica eso,
tiene dos beneficios. Primero, contrata mucha menos gente en el campo. Vos con una persona, con un avión y un GPS, estás manejando un campo donde antes trabajaba mucha gente. Aplicando el producto. Por un lado es económico. Ajá. Todo es económico. Todo ¿no? es económico. Ajá. Porque te liberás de una mano de obra importante y de hecho por eso se están acumulando las villas de personas carenciadas en los cordones periurbanos de las provincias, porque se han quedado sin mano de obra en el campo. O sea, un éxodo interno, digamos, hacia las grandes urbes. Lo que estoy diciendo es que también es un problema social. Claro. Es un problema social muy grave que lo están estudiando también los sociólogos y los antropólogos para ver cuáles son las consecuencias de este modelo productivo de monocultivo. Entonces digo, por un lado es el problema social y por otro lado es el problema de toxicidad que tienen esos productos, porque vos cuando aplicás ese producto se muere todo lo que está alrededor menos la semilla modificada genéticamente. Entonces el que vende la semilla también te vende el agroquímico, por lo tanto es lo que se llama cadena, un paquete tecnológico. Y los productores están de alguna manera muy asociados a ese sistema muy perverso de agricultura, porque vos tenés que comprar la semilla y tenés que comprar también el agroquímico. Claro. Y por otro lado, hay una letra chica que también apareció en los medios, que es que vos no podés, si vos comprás una semilla modificada genéticamente, vos de una campaña a la otra no podés usar la misma semilla si te quedó de una campaña anterior. Y es por eso el problema del mercado de la semilla y de los dueños de la semilla, que también está en el tapete hoy, está en mucha discusión, ¿no? Claro, porque empiezan a cobrar un impuesto sobre algo que, digamos, en general la naturaleza no es patentable. Una semilla de trigo o una semilla de cualquier producto natural no tendría que poderse patentar. Ahora, cuando ellos intervienen genéticamente la semilla, ahí creen que sí pueden hacerlo. Ahí ya lo patentan, y una vez que lo patentan, tienen la propiedad intelectual sobre eso, y es muy perverso el sistema, la verdad es muy perverso. Hay que leer lo que ha pasado en India. En India, por ejemplo, los productores han entrado en un sistema de suicidio masivo, porque no entran para poder para poder alimentar a sus familias, pero después el mismo sistema hace que ellos no puedan seguir pagando los agroquímicos y la semilla, y cuando ven de que su sistema ya no tiene ganancias para ellos, llegan a esos puntos. Empezaron a esa... Ahora, ¿ese modelo productivo se aplica en todos los países del mundo o en aquellos del tercer mundo, o los denominados eufemísticamente emergentes? Bueno, ahí es donde tienen mayor éxito lo que se llama la industria sucia. ¿A qué le llaman industria sucia? Son aquellas industrias que sacan un producto muy rentable, pero en el proceso de producción de ese producto tiene efectos colaterales muy dañinos para el ambiente de la nación que lo produce. Por lo tanto, ellos lo que hacen que es mandar esas industrias sucias, por ejemplo la industria del cuero, y usted sabe que ha habido muchos problemas aquí también en el interior de Santa Fe, con algunas curtiembres, que tienen un proceso de producción altamente tóxico, y el producto final da muy buena rentabilidad, pero ¿quién paga el costo en salud del proceso intermedio, digamos, de producción? El lugar donde se produce eso. Entonces ellos lo que hacen es mandan a hacer para producir eso, y después entra el producto terminado a su país. Y eso generalmente se da, hablando del monocultivo, con todo tipo de monocultivo, o con algunos específicos como la soja, por ejemplo, que está tan en boga hoy. Bueno, hoy por hoy más del 90% de los eventos que se están produciendo en Argentina son transgénicos, donde está inclusive hasta el algodón transgénico. Y por lo tanto, todo lo que sea transgénico, en muchos casos el transgénico puede ser, digamos, para incorporarle, que es lo que yo siempre hablo con la gente que hace transgenia, si vos estás incorporando el gen de la sequía, por ejemplo, eso es otra cosa. Porque si vos estás interviniendo la semilla genéticamente para que adquiera un gen de resistencia a la sequía, le estás dando una propiedad natural de otra especie
para que resista a la sequía o para que resista a las inundaciones, por ejemplo. Ahora, si vos estás modificando la semilla genéticamente solo para que te rinda económicamente para vender más agroquímicos, ahí ya entramos en un problema muy grave. ¿Por qué? Porque eso es negocio para muy pocos y es contaminación para muchos. Porque además también con el tema del patentamiento y demás se arma el círculo vicioso, eso que de alguna manera casi inevitablemente va a llevar a la condena económica de ese productor en el tiempo, ¿no? Tal cual. ¿Puede darse eso? Sí, por supuesto. Y lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, que usted me preguntaba si esto ocurre en otros países, en Europa hay países enteros y dentro de algunos países hay algunas zonas en particular donde no entran los productos transgénicos, ni van a entrar porque está prohibido. Sí, está prohibido. Tiene una legislación muy férrea en lo que es la regulación de este tipo de productos, porque justamente ellos lo que están diciendo es de que este sistema muy perverso de producción es insostenible, no es sustentable en el tiempo. Por lo tanto, están yendo hacia, digamos, lo que son los modelos de cultivos orgánicos sin el uso de químicos, que son mucho más sostenibles en el tiempo y que está demostrando de que se puede hacer en forma, digamos, en forma masiva y que podría llegar a alimentar a mucha gente. Claro. Lo que dicen los que están del otro lado es de que la producción orgánica no puede alimentar a los millones y millones de personas hambrientas en el mundo. Y ese es un relato también que tiene mucha falsedad. Claro, porque leyendo o escuchando la opinión de quienes están a favor de lo transgénico es que hoy ya no existe otra posibilidad de producción que sea rentable y que sea perdurable, que sea sustentable en el tiempo. Eso es un argumento propio del sistema capitalista. Ajá. Es no es cierto. Puede existir otra. Yo le diría a los que están viendo este programa o a los que están interesados que vean lo que es la producción de la Granja Aurora en Buenos Aires, que ha sido premiada internacionalmente por la producción y la cantidad de productos que están sacando en forma totalmente orgánica sin usar una gota de veneno. ¿Dónde está situado, doctor? En la provincia de Buenos Aires. No sé, no me acuerdo exactamente qué departamento. Aurora se llama. Se llama. Ajá. Que recientemente fue premiada por la gran producción que tienen y por justamente los volúmenes de producción que tienen, porque la crítica mayor que tienen estas producciones por el lado de los sistemas capitalistas es que ellos dicen, bueno, perfecto, pero esto no se puede hacer una agricultura intensiva con este modelo. No se le puede dar de comer a todo el mundo. Y eso se está demostrando en pequeños lugares de producción, como también está ocurriendo, por ejemplo, en un emprendimiento que está aquí cerca, que se llama Naturaleza Viva, que está al lado de Reconquista. Acá en el norte de Santa Fe. En el norte de Santa Fe. Ajá. La granja Naturaleza Viva también es un ejemplo de cómo se puede producir en forma dinámica. Los desechos de una zona son utilizados en la otra parte de la granja para generar biocombustible, por ejemplo. Hay como un reciclado. Hay una rotación de todos los productos, de manera tal de que, y hablando con Remo Bénica, que es la persona que dirige este emprendimiento en Guadalupe Norte, así se llama la localidad donde está situada Naturaleza Viva, Remo Bénica te dice, la tierra es como el sistema inmune del hombre. Vos no te podés defender de las enfermedades si no tenés una buena salud. ¿Cómo hacen las plantas para defenderse de las enfermedades teniendo una buena salud de la tierra? Si vos estás contaminando cada vez más la tierra con químicos, como se está demostrando que cada vez más la tierra está más contaminada, es imposible que tengan defensas naturales ante ciertos microorganismos. Ahora, doctor, las políticas que se puedan tomar en los países, en nuestro caso la Argentina, ¿son de alguna manera permeables a este formidable interés económico y capitales que dicen, no, vayamos a hacer nuestro negocio? ¿Los controles que existen son suficientes? ¿Hay que mejorarlos? Y de ser así, ¿de qué manera?
todos los gobiernos que tuvimos han ido en ese sentido. Ajá. Han alentado la práctica del monocultivo y eso se ha visto desde la entrada del primer evento transgénico en el año 1996 que lo autorizó Felipe Solá en ese momento. De allí en más, primero fue soja transgénica y después fueron maíz, algodón, todos los eventos que siguieron que hacen que estemos arriba del 90% de los eventos transgénicos hoy por hoy en la Argentina. Y si uno ve los volúmenes de venta de las semillas transgénicas y los volúmenes de venta de plaguicidas, para una persona que ve cuáles son los efectos de los plaguicidas en la salud humana, a mí la verdad me causa mucha preocupación ver estas cifras, porque cada vez más tenemos millones y millones de litros de plaguicidas que están siendo aplicados con controles muy laxos, con legislaciones que en muchos casos está escrita la ley, pero es ley muerta porque eso no se aplica. No se aplica, ajá. Porque no se pone empeño en dinero como para tener un sistema de contralor que haga de que se puedan controlar, como uno controla 10, 20 millones de hectáreas. Es imposible. Entonces eso entra directamente de lo que es el buen criterio del productor. Y el buen criterio del productor muchas veces pasa por la ganancia. Claro. En el curso de la formación académica de los profesionales que después seguramente van a tener trabajo o relación directa con los productores, ¿hay alguna forma de enseñanza de la necesidad de aplicar estos criterios de control directo o no, doctor? ¿Si hay necesidad, dice usted? No, si existen. Ah, sí existen. En general no. Yo veo un divorcio entre lo que son las ciencias que están ligadas a la producción agrícola, llámese carrera de agrimensura, de agronomía, perdón, Ajá. Con lo que son las carreras de formación científica en salud. Ajá. Y eso mismo pasa, por ejemplo, dentro de las legislaturas, cuando acá se discutió la ley de biocidas, que es la ley que tiene la responsabilidad de controlar el buen uso de los plaguicidas en toda la provincia, invitaron a muchos sectores, pero no fue nadie de salud. Entonces, si no hay nadie que discuta cuáles son los efectos colaterales que tienen estos productos, porque digámoslo con todas las letras, los agroquímicos no es agua del cerro lo que uno está aplicando. En realidad es un producto que disrumpe la vida de las plagas y de las malezas. Y nosotros compartimos el código genético con muchas de esas, sí, seguro. de esas especies. Por lo tanto, si le hace mal a un mamífero, a un ratón, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Porque también existe, de acuerdo con el umbral 50 que usted mencionaba hoy, dosis letal 50. Dosis letal 50, ¿no? Que superando ese umbral nos autoriza, o se podría decir, es letal. Pero en la continuidad del tiempo de dosis de 10, 15, 20, hay que ver también cuáles serían las consecuencias en la población blanco, ¿no? O que esté directamente atacada por esos productos. Si no hay alguien del sector específico, en este caso de salud, seguramente no se va a tener en cuenta eso. Por supuesto. Y los procesos neoplásicos empiezan en forma muy silenciosa. Empiezan con algunas desregulaciones en el ADN que son producto de mutaciones que se van acumulando. Cuando hay mutaciones acumulativas en forma reiterada, la célula tiene un proceso que se llama, es un proceso de control de mutaciones, un control interno, ¿no? Ese proceso se ve alterado cuando las mutaciones son demasiadas y en forma acumulativa. Por lo tanto, se desregula lo que es el chequeo del ADN y la célula entra en un caos proliferativo. Cuando entra en un caos proliferativo, ella no se lo puede parar. Entonces comienzan las neoplasias en diferentes tejidos o los procesos neoplásicos en la sangre, como son las leucemias, que es lo que se está viendo en forma muy preocupante en poblaciones que están expuestas directamente a los plaguicidas por el hecho de la vecindad a esa zona, ¿no? Hablando de población expuesta,
¿Existe un rango de distancia, podríamos decir, del lugar central donde se aplica, hasta donde podrían llegar las consecuencias nefastas de los agrotóxicos? Por ejemplo, si uno está en, no sé, 50 o 100 kilómetros de un lugar, ¿es posible que de alguna manera afecte a las poblaciones más urbanas? Para que se dé una idea, se han detectado plaguicidas en la zona del Ártico, por ejemplo, donde nunca se aplicó, obviamente, este tipo de producto. Y se han detectado plaguicidas que se aplicaban en Alemania, se lo han detectado en Groenlandia, por ejemplo, donde no se usaban esos plaguicidas. ¿Qué quiero decir con esto? La deriva de los plaguicidas, uno no la puede medir. O sea, uno puede decir, como me dijeron algunos técnicos en este tema, me dijeron, nosotros podemos poner tarjetas en las cuales vamos poniendo tarjeta a los 100, a los 500 y a los 1000 metros, por ejemplo, y vamos midiendo después, cuando uno pone con el avión, uno puede medir qué cantidad de plaguicida queda adherido a la tarjeta. Perfecto. Es una tarjeta de control. Una tarjeta de control donde Ajá. uno después dosa la cantidad de plaguicida que tiene ahí. Sí. Y en base a eso, ellos dicen de que pueden controlar incluso con los sistemas que tienen ahora, porque eso yo lo escuché, de que pueden controlar incluso una gota de plaguicida puesta en una planta. ¿Eso es tanto así o no? Lo que pasa es que la realidad te dice otra cosa. Ajá. La realidad te dice que hay chicos en una zona de una escuela rural que está alejada 300, 400 metros de la zona donde están aplicando los plaguicidas y se intoxican y van al hospital, le sacan sangre y detectan, como han detectado en laboratorios de La Plata o de Mar del Plata, han detectado de que esos chicos tienen plaguicidas en sangre, en dosis bastante elevadas. Entonces a mí la realidad me está diciendo otra cosa. Las buenas prácticas agrícolas que ahora se han puesto a trabajar y mucho en eso, dice que ellos pueden regular y que eso queda, digamos, librado al buen criterio de los productores. Con lo cual, digamos, es bastante, si uno lo deja así, es como muy decir, laxo, ¿no? O sea, y es además, como decir, bueno, mirá, nosotros le vamos a dar cuáles son las normas y vos tratá de no robar, ¿viste? Si el Estado no interviene, yo no estoy diciendo que esto sea lo mismo, ¿no? No estamos hablando de un delito contra otro, que no se malentienda. Lo que yo quiero decir es que el Estado tiene que tener una acción de intervención muy fuerte para darle control a estas leyes que están escritas. Porque si no, obviamente, si a vos te dicen de que te venden un plaguicida, que cuando vos lo aplicás, tenés que aplicarlo 3 litros por hectárea, y resulta que vos aplicás eso y aparecen malezas, entonces empiezan a poner 6. Después, al tiempo, con 6 tampoco te alcanza, entonces empiezan a poner 10 litros por hectárea. Eso me lo cuentan los mismos productores, yo hablo mucho con los productores, porque yo necesito que ellos me cuenten cuál es la realidad de los campos. ¿qué es lo que verdaderamente está sucediendo? Más allá de Una lo cosa que... es el relato, que a Claro. vos te dicen cómo se hacen bien las cosas, y otra cosa es la realidad de lo que está ocurriendo. Porque aquí también es necesario hacer participar al Estado, ¿no? Porque muchos indican, defensores de aquello que el Estado debe ocuparse solamente de aquello que debe ocuparse, entre ellos está la salud. Y una forma de hacerlo es la prevención, que en este caso no se estaría haciendo, o por lo menos no de una manera muy efectiva. Y absolutamente no. Ajá. Porque los datos están mostrando otra cosa. Y aparte existe un principio que se llama principio precautorio en la legislación medioambiental. El principio precautorio dice taxativamente de que si vos estás aplicando un producto del cual no se conoce fehacientemente cuál es su toxicidad para la salud humana, hasta tanto se tengan los estudios que te digan a vos si es o no, así como están diciendo con el glifosato, por ejemplo, vos debés interrumpir automáticamente la aplicación de ese Se producto. tiene la obligación de hacerlo. Eso se llama principio precautorio. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Si vos estás aplicando un producto hoy y dentro de 10 años demostrás que fue cancerígeno, ¿qué pasó con todas las personas que fueron expuestas durante esos 10 años? Ya se murieron. Ya tuvieron serios problemas de salud en el caso de no se hayan muerto.
Entonces, el principio precautorio lo que hace es justamente prevenir ese tipo de tratar de exposiciones. cortar en el inicio de todo un proceso. Y aparte hay otro principio que te está diciendo que vos tenés que conservar el patrimonio genético de las generaciones que te van a seguir a vos. Claro. ¿Está? Eso es principio de sustentabilidad. Ahora, doctor, se escucha, se dice, se comenta que hay productos que son utilizados y autorizados a hacerlo en Argentina, pero que están prohibidos en otros países. Sí. ¿Eso es cierto? Sí, por supuesto, sí. Incluso un caso muy paradigmático fue el del endosulfán, que es un insecticida muy tóxico por la desregulación que producen las hormonas, por eso se llama disruptor endocrino, y ese endosulfán se prohibió en Argentina, pero se permitió la comercialización hasta tanto se termina el stock. Una cosa que no tiene absolutamente sentido. Si vos lo interrumpís, porque tiene serios problemas de salud. Ahí hay un problema seguramente de neto carácter económico. A alguien se le paga para que autorice eso. Bueno, eso no lo tengo que decir yo. Ajá. Pero ya lo dijo usted. Pero un sentido común indica que eso estaría sucediendo, ¿no? Por supuesto. Ajá. Por supuesto. Y por eso digo yo, no están interviniendo los organismos de salud, que son los que tienen que decir no ante el gran negocio que producen estos productos. Nosotros tenemos que ponerle un coto hasta donde uno puede hacer un negocio con algo, y si lo hace bien para la persona que lo hace, pero cuando vos estás involucrando la salud de mucha gente, o de uno, claro, sí. aunque no sean muchos, es lo mismo que la muerte por desnutrición de una persona. ¿No es cierto? Son problemas demasiado graves para que estén ocurriendo, y el Estado tiene que intervenir. Es que no tiene solamente un aspecto cuantitativo, ¿no? No dice, no, fue un solo caso, ¿no? Ya es suficiente con que exista uno. Ya es el tercer chico en Corrientes que se muere por la exposición a plaguicidas. O sea que eso está mostrando y demostrando que se están haciendo ese tipo de prácticas aquí en nuestra zona. Y eso lo sabemos porque se le hizo la autopsia a la nena. Claro. Pero si no, no lo hubiésemos sabido. No hubiésemos sabido qué tenía. Y en ese caso es un producto que está no solo restringido, está prohibido. Está prohibido. Y usted hablaba recién de, estamos en zona de frontera, con contrabando, con un mercado negro. ¿Es común el ingreso de productos prohibidos en Argentina desde Paraguay? Bueno, a mí eso no me consta, me lo han contado. Pero sí se comenta que pasa. Ajá. Y para que todos nosotros como sociedad tengamos mayor conciencia de esto, no se ven demasiadas campañas de promoción y de prevención sobre los cuidados en el uso de agroquímicos, ¿no? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la gente cree que eso está confinado a la ruralidad. Eso le pasa a la gente del campo. Eso le pasa a ellos. Eso le pasa a los que están en el campo. Ajá. Ahora, yo le diría que sería muy interesante de que uno empiece a leer cuáles son las conclusiones de los investigadores que están dosando plaguicidas en el mercado central de Buenos Aires, por ejemplo. Eso salió en un periódico de Buenos Aires, en Infobae, salió hace 2 días, que arriba del 60 al 70% de los productos secuestrados al azar en el mercado de Buenos Aires tienen plaguicidas. Vos no podés estar comiendo un producto que tiene plaguicidas, no hay una dosis permitida de plaguicidas. O sea, Europa tiene una legislación muy restrictiva con respecto a esto. La cantidad total de plaguicidas que debe tener un alimento es ínfimo en Europa. Tienen que ser solo rastros, no puede haber nada, porque si no... Y acá se están detectando casos... con contaminación de productos, sí, exacto. Ajá. Y eso, por eso, viene bien la invitación a su programa, porque son cuestiones que eso generalmente quedan en los conocimientos catedráticos, sí. como paper de investigación. Queda en la academia y nada más, digamos, sí. no trasciende. Esto hay que bajarlo a la comunidad porque es una cosa que nos está afectando a todos. Y hablando de eso, ¿cómo se puede hacer, si es que se puede hacer algo desde el accionar cotidiano de la señora, del señor, no consumir productos que... Lo mejor que se puede hacer, sí. digamos, la práctica más revolucionaria en este caso es hacer una huerta en su casa. Si usted pudiera hacerlo, cualquiera que lo pueda hacer
o hacer asociaciones de vecinos, como está pasando en Buenos Aires, que uno le compra al otro, que sí tiene la tierra, y ellos pueden garantizar de que esos productos se están haciendo sin pesticidas. Porque es lo mismo que uno se ponga en contra, ya nadie se puede poner en contra de los autos eléctricos. Esto es una cosa que a corto y mediano plazo vamos a terminar en eso. Nadie puede decir de que está bueno la idea de que haya que ponerle veneno a la comida. No sé si estamos hablando de eso. Veneno que no es muy duro decirlo porque simplemente es cierto, puede o de hecho en muchos casos está incluido, está incorporado a lo que consumimos. Sí, por supuesto. Aunque sean rastros, sí. Pero el problema es que aunque haya poco, nosotros estamos comiendo todos los días determinados tipos de alimentos que tienen dosis pequeñas, pero que nos están intoxicando en forma crónica. Esa intoxicación en forma crónica con pequeñas dosis es lo que desencadena este tipo de patología que nosotros estamos viendo. Claro. Y eso es lo que nadie mide. Entonces, una alternativa, decía usted, es poder hacerlo en casa, en la huerta familiar o en la huerta vertical, como algunos lo denominan también, ¿no? Eso está teniendo muchísimo auge en Buenos Aires, que es una, yo no diría que es una moda, es una concientización que viene de Europa. Porque la gente en Europa, a mí me han hecho, ustedes habrán visto, me han hecho reportajes, creo que más afuera del país que acá. Y hace poco salió una entrevista muy interesante que se hizo para la Universidad de Venecia, en Italia, donde me ha llamado gente de Italia y me han dicho, lo que vos estás contando, que pasa en Argentina, nosotros no lo podemos creer, porque en Italia nosotros tenemos una educación muy arraigada de lo que es el consumo sano. Y seguramente esa instrucción se da desde la primera infancia. Desde ahí sí, ellos trabajan en la educación muchísimo con esto. Y aquí está seguramente también un llamado, un pedido, una sugerencia, y por qué no, ojalá que así sea, una exigencia a quienes tienen funciones legislativas en esto, ya sean municipales, provinciales o nacionales, no sé cuál será el ámbito de competencia que les incumbe a cada uno, como para que lentamente vayamos tomando más conciencia de todo aquello que nos estaba contando, y seguramente muy someramente el doctor Lucero por una cuestión de tiempo, pero esa era nuestra intención, dejar un dato como para que se analice, un disparador de debate y discusión en la casa, que creemos que con eso ya estaría bueno, ¿no? Sí, con algo se hay que empezar, digamos. Nosotros hablamos mucho de esto, inclusive en los colegios, me han invitado varias veces a hablar en los colegios, y el tema es de que nosotros sí o sí tenemos que ir hacia una alimentación más sana, porque es cierto que nosotros somos los que comemos. Claro. Y si nosotros estamos comiendo productos en los cuales no podemos garantizar cómo fueron producidos, en Europa existe lo que se llama el etiquetado de los transgénicos. Si uno entra a un supermercado, sabe cuando va a comprar algo, que eso tiene una etiqueta que dice si es transgénico o no. Entonces yo decido si lo voy a comer o no. Claro. Acá no existe eso. Vos estás comiendo cosas que estás sacando de una góndola en la cual no sabés, a no ser que empieces a investigar en forma perfectamente detallada, si ese producto fue hecho con productos transgénicos o no. El consumo de verduras y hortalizas y demás que se adquiere en las ferias que proliferan acá en Resistencia, ¿de alguna manera le puede dar una garantía de que sea más natural, que sea orgánico el producto? Hay algunos emprendimientos, por ejemplo en Tirol hay un emprendimiento muy interesante, yo lo estuve leyendo, todavía no lo pude ir a visitar. En Fontana también, el que conté yo de la granja ecológica, sí, de la Aurora, y el de Removénica acá en Guadalupe Norte. Cerca de Reconquista, me dijo. Sí, eso está yendo de acá para allá, antes de llegar a Reconquista, unos kilómetros antes, a mano derecha. Es una granja muy interesante para ver, y viene gente de toda Latinoamérica a instruirse de cómo están haciendo ellos para trabajar allí. Estos emprendimientos te dan una luz de esperanza de que esto se puede cambiar, y que no siempre vamos a estar en manos de la gente que tiene una voracidad insaciable con el tema de las ganancias a toda costa, porque uno
puede ganar dinero, como decía antes, Sí, pero sí, hasta un cierto punto. Y la competencia, yo hablaba recién de las legislaciones municipales, provinciales o nacionales. ¿Dónde está centrado el poder de control, el poder de policía? ¿En la nación? ¿Las provincias tienen autonomía al respecto, doctor, o no? Sí, el Chaco tiene esa ley que yo conté, ley de biocidas. De biocidas, sí. Que se discutió varias veces porque es muy perfectible, hay que cambiar un montón de cosas que están mal. A la que no se citaron a los representantes de salud, me decía, ¿no? Eso lo sé yo porque yo fui como representante porque el Colegio Médico y el Colegio de Bioquímico me mandó a mí como representante para discutir esto y era el único que estaba. Claro. No había nadie de salud pública, no había médicos. Porque en general es un problema que uno cree que no está en la salud. Sí. Y es un problema que habitualmente se cree que hay que discutirlo dentro de los ámbitos de producción, Ministerio de Producción, Ministerio de Economía, claro, porque es todo un problema económico. Es un problema económico, pero que está afectando muchas cosas de la salud. Y ahí seguramente, una vez más, la sugerencia a los legisladores que también se ocupen. No digo que no estén haciéndolo, que no lo hayan hecho, pero con más fuerza, con más ahínco, con más énfasis, porque está en juego la salud de la población, en definitiva, ¿no? Absolutamente. Doctor, le agradecemos muchísimo esta gentileza, este tiempo que tuvo con nosotros, y bueno, creemos que con un disparador, con un dato que se haya contribuido al análisis, en algo hemos ayudado en esto, pero hace falta mucho más, ¿no? Hace falta mucho más. Y hay que tener una multiplicidad de voces, por eso siempre yo digo, yo mucho tiempo me guardo y trato de hacer unos periodos de silencio importantes de manera tal de que los que hablen sean otros y no seamos siempre los mismos, porque si no es muy fácilmente atacable una sola persona. Ahora si vos decís, bueno, hay pueblos enteros que están denunciando esto, hay universidades enteras que están haciendo estudios sobre esto, y hay médicos que se están poniendo al hombro esta lucha en diferentes pueblos, bueno, ahí cambia la cosa. Y encima, que no nos vengan a contar desde afuera lo que está pasando en el país, como las épocas más negras de la Argentina, donde nos tuvieron que decir desde afuera que estaba desapareciendo gente. Porque en esto siempre hay una cuota de silencio muy grande, y hay montado un sistema de complicidad muy grande. Entonces, yo me sorprendo del interés que tienen los medios de afuera, de otros países, para hablar con la gente que sí habla de esto acá. Y es justamente porque ellos están comprando nuestros productos y quieren saber cómo se produce y están teniendo estos problemas en Europa. Doctor, muchas gracias. No, por favor, a sus órdenes. Doctor Raúl Horacio Lucero, con nosotros aquí en Sin Retórica, con un tema que prometemos retomarlo y ampliarlo en próximas ediciones por la importancia que tiene. Ya volvemos. Directores, ciclo de entrevistas a directores, productores y realizadores del cine y de las artes audiovisuales argentinas. Mantiene vivo el espíritu de la unidad en la diversidad como forma de respeto al cine, la cultura y la democracia. Por Somos Resistencia. Y llegamos al final de nuestro programa de esta semana, tan especial por la realización de las elecciones legislativas nacionales en todo el país. Con las siguientes imágenes, muy bellas por cierto, de un sector de la ciudad de Resistencia, más específicamente de la Laguna Argüello, nos despedimos, nos vamos hasta la semana que viene, en la que ya seguramente tendremos como tema tal vez central el análisis de lo que haya sucedido en estas elecciones en la República Argentina y en la provincia del Chaco específicamente. Nos vamos hasta la semana que viene, si Dios quiere.